Cordial saludo. Mi nombre es Lorena Vela, tutora del programa Todos Aprender del municipio de Soacha, y el día de hoy los voy a acompañar en esta sesión de trabajo situado denominada Selección y Organización de la Información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. Esta sesión de trabajo situado va a estar dividida en dos partes. En nuestra primera parte vamos a hablar de la identificación de estrategias para la recolección, síntesis y uso de la información tomada en diferentes fuentes, en este caso pues en las fuentes virtuales, herramientas como el Internet. Y en nuestra segunda parte vamos a hablar del desarrollo de proyectos desde casa para que los estudiantes trabajen en la construcción y producción de textos desde textos auténticos que encuentren en el contexto de su hogar. Bueno, en el año 2013 el Ministerio de Educación estableció 5 competencias para el desarrollo profesional docente desde las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas competencias las clasificó en competencia tecnológica, competencia pedagógica, competencia comunicativa, competencia de gestión y competencia investigativa. Y en habilidades que están relacionadas pues con la búsqueda y clasificación de información. Estas habilidades pues son la búsqueda, la clasificación, la organización y la utilización de esa información. Las podemos sintetizar en este esquema que estamos viendo, ¿sí? La búsqueda, pues la idea es que siempre tengamos un propósito para la información que escogemos o que buscamos, que parta de las necesidades y de los intereses de nuestros estudiantes y del área de enseñanza también que orientamos, que sea pertinente y que sea información siempre de calidad. Y también, pues, que sea información que sea veraz, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en el Internet se encuentra mucha información que de pronto no es confirmada o no es veraz. En cuanto a clasificación, ya depende de la forma en que nosotros queramos clasificar esa información, si queremos ir desde lo simple a lo complejo, de lo concreto al abstracto, si queremos organizarla de forma visual en carpetas, o desde lo auditivo, desde lo audiovisual, o desde lo hipermedial. Para la organización, pues encontramos múltiples estrategias para organizar esa información. Anteriormente se utilizaba mucho, pues lo que generalmente era el mapa conceptual o el cuadro sinóptico. Ahorita nosotros ya sabemos que hay una serie de organizadores gráficos que nos permiten organizar de mejor forma esa información, perdón, en mapas, en matrices, en cuadros de comparación y contrastación, etcétera. Y finalmente, ya la forma en que vayamos a utilizar esa información lo podemos hacer de diferentes maneras. De forma sincrónica, de forma asincrónica, de forma análoga, por medio de preguntas orientadoras, desde el trabajo individual o en equipo, desde el desarrollo de proyectos y también en cuenta pues teniendo en este caso la flexibilidad curricular, dependiendo y acomodándose a las necesidades de nuestros estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué sería la flexibilización curricular? La flexibilización curricular, algo que nos puede orientar acerca de ella es pensar en este momento si los contenidos que nosotros teníamos programados para los estudiantes en la presencialidad, es decir, en el colegio, se podrían aplicar de igual forma en este momento en la virtualidad, ¿sí? Eso nos daría una idea de lo que podríamos hacer flexibilizando el currículo. Teniendo la respuesta a esa pregunta, entonces podemos mirar qué, cómo, cuándo, dónde y con qué va a aprender ese estudiante. Bueno, muchos docentes se preguntan si el hecho de flexibilizar el currículo quiere decir que nosotros podamos dejar de lado los referentes de calidad. La respuesta es que no hay que dejar de lado los referentes de calidad, ya que ellos son la carta de navegación que nos indica cuáles son los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar. En el caso del lenguaje, nosotros sabemos que nuestros referentes siempre han estado enfocados al desarrollo de la competencia comunicativa desde el desarrollo de las 4 habilidades: leer, escuchar, escribir y hablar. Es decir, un proceso de comprensión y un proceso de producción textual. Eso siempre lo debemos tener en cuenta, así flexibilicemos el currículo, no lo podemos dejar de lado. Bueno, ustedes saben que también los factores, en el caso de la enseñanza del lenguaje desde el enfoque comunicativo, pues también es importante tenerlos en cuenta y están allí pues dentro del esquema
que está en la diapositiva. Bueno, nosotros desde el Ministerio contamos con una serie de herramientas como apoyo para el estudio en casa, algunas que ya hemos trabajado anteriormente y otras que el Ministerio ha desarrollado pues a partir de esta nueva situación. Algunas de estas herramientas virtuales, pues primero una de la Radio Nacional de Colombia, pues que son programas radiales que se emiten. En este cuadrito podemos ver cuáles son los factores que se desarrollan, por ejemplo, desde el área del lenguaje para producción y comprensión de textos. Las casillas que encontramos en gris son donde se hace énfasis, digamos, en el uso de esta herramienta. Otra es Señal Colombia, que pues está muy relacionado con la de radio, con el programa radial. Y en este cuadrito vemos cuáles son los factores que se trabajan desde el área del lenguaje y nuevamente en gris vemos aquellas características en las que se hace énfasis a través de ese programa. Otra es RTBC Play, que pues también está relacionada con las dos anteriores y de igual forma vemos qué competencias desarrolla desde el área. Una herramienta que es muy conocida por nosotros los docentes es las herramientas que encontramos en Colombia Aprende. Allí sabemos que hay contenidos de todas las áreas, desde 0 hasta 11, y que nos permiten desarrollar diferentes contenidos teniendo en cuenta los referentes curriculares desde las diferentes áreas. Un material que hemos trabajado con los docentes ahorita en esta situación de confinamiento es Retos para Gigantes. Retos para Gigantes es un material que se elaboró para niños que no podían asistir a la escuela, principalmente pues a causa de algunas enfermedades y que debían trabajar desde casa. Por esto esta herramienta se hace muy importante poder explorarla en estos momentos, ya que pues está diseñada precisamente para el trabajo desde el hogar. Bueno, proyectos del hogar como ejemplo de flexibilización del currículo para el aprendizaje remoto. Nosotros podemos trabajar proyectos del hogar básicamente como trabajamos un proyecto de aula. En años anteriores, con las docentes de preescolar se trabajó toda la metodología de proyecto de aula siguiendo unos pasos y básicamente estos proyectos buscan que se trabajen pues realizando estos mismos pasos. El primero pues es adecuar la propuesta del proyecto de aula al proyecto de casa, ¿sí? ¿Cuáles serían, digamos, las necesidades particulares de esos estudiantes desde el trabajo en casa? Trabajar situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas, que sean cercanas a la realidad del estudiante. Trabajar en proyectos donde los estudiantes sean sujetos activos y que no sea solamente ejercicios mecánicos como hacer planas o hacer talleres de lectura donde responden preguntas de forma mecánica. También trabajar los proyectos de una forma vital con intenciones, enunciadores y enunciatarios reales, situaciones de lectura reales. Proyectos auténticos que involucren la situación que se vive actualmente, pues que están relacionadas directamente con el contexto del estudiante, sus familias y las comunidades, y establecer un poco o reforzar un poco más lo que es la triada estudiante, padres y docentes para que el trabajo sea mancomunado entre estas tres personas. Bueno, este proyecto de casa se ha titulado La escritura de la cocina y tiene que ver pues con un autor que hemos trabajado desde el programa, que es Daniel Casani, mucho que ver con su libro La escritura de la cocina, que pues donde habla de desarrollar procesos desde la lectura y la escritura. En este caso, la idea es que los niños construyan textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. ¿Listo? Como instrucciones preliminares, pues es primero pedirle a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en su casa o otros tipos de textos que también pues sean cercanos digamos, a su contexto de hogar, como pueden ser los recibos de los servicios públicos. Luego de esto les vamos a solicitar que los clasifiquen indicándoles que este tipo de textos pues son genuinos y son textos multimodales que nos dan un sinnúmero de información para que podamos trabajar desde la comprensión y la producción textual. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de un producto que llega a nuestro hogar
Es un texto multimodal, ya que combina la información escrita con la información de imágenes y lo podemos trabajar desde tres tipos de texto. Desde el texto informativo, desde el texto instructivo, en este caso porque el empaque nos está hablando de las instrucciones para construir una receta de este producto, y desde el texto o el anuncio publicitario, que también es importante trabajarlo con los estudiantes. Bueno, para los momentos de construcción de este tipo de proyecto, pues son, como lo decía anteriormente, los mismos que se contemplan en un proyecto de aula, ¿sí? El momento de exploración, donde se identifica cuáles son los intereses de los estudiantes a partir de textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar, como ya lo dijimos anteriormente. Para planear el proyecto, pues seleccionamos los medios y mediaciones que se tienen para poderlo desarrollar. En su ejecución, pues ya miramos los pasos del proyecto y pues se los enviamos a los estudiantes para que ellos sepan qué vamos a hacer. Las estrategias de seguimiento pues serían las acciones de monitoreo y desarrollo del proyecto, y para el cierre y la socialización pues generaríamos estrategias que desde el hogar los estudiantes puedan hacer pues para darnos a conocer ese producto de ese proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si ellos graban videos de lo que hicieron y los envían por WhatsApp o por correo, etcétera, dependiendo de cómo cada docente lo tenga establecido. Para mirar este tipo de proyecto en el hogar tenemos dos medios para movilizar este tipo de aprendizaje. El primero es el escenario en que los estudiantes no cuentan con medios ni con conexión a Internet, y el segundo es en el que sí los estudiantes cuentan con una conexión activa a Internet. Para esto tenemos diferentes recursos y materiales. En el primer escenario, por ejemplo, que es donde los niños no cuentan con Internet, el primero de ellos es Retos para Gigantes. Hay una actividad exclusiva para analizar lo que dicen las etiquetas de los productos, ¿sí? Y está pues todo el taller enlazado pues con respecto a ese tema. Otro es Contenidos para Aprender, que en este caso nos habla de la escritura de textos instructivos y tiene un taller paso a paso para desarrollar con respecto a este tema. Bueno, en el caso en que los estudiantes sí cuenten con Internet, pueden entonces de igual forma emplear las herramientas que nombramos anteriormente, pero adicional a eso, por ejemplo, en Contenidos para Aprender, ellos pueden realizar unas actividades interactivas que están allí con respecto al texto instructivo y unas tareas que también están en la página de forma interactiva. También desde el programa de Radio Nacional, que se llama Cuentazos con Efectazos, también se pueden conseguir y descargar desde Internet, y también pues es un material valioso para la comprensión lectora. Bueno, entonces aquí tenemos algunas ideas para futuros proyectos de lectura y escritura en casa. Como lo dijimos anteriormente, lo podemos trabajar desde el texto instructivo, desde el texto informativo y desde el texto publicitario. Desde el texto instructivo, obviamente, pues miraríamos las instrucciones para la preparación de un producto o a partir de varios materiales para las instrucciones para hacer una receta, etcétera, etcétera. Desde el texto informativo podríamos mirar la información nutricional que trae un producto o la información en sí del producto, cuáles son sus ingredientes, cuál es el nivel que trae cada uno. Y desde el texto publicitario, pues podíamos mirar, leer las etiquetas de cada uno de estos productos, también analizar si esa información publicitaria es verdadera, ¿sí? También trabajar un poco de lectura crítica y cuáles son las características de los anuncios que encontramos en los textos publicitarios. Bueno, en este caso, pues podemos trabajar el texto publicitario desde todas sus partes, mirar cuál sería su titular, qué clases de ilustraciones se utilizan, el cuerpo del texto, elementos de la firma, y mirar cómo el texto publicitario pues trabaja para que el consumidor lo tenga en cuenta y lo lleve a su hogar para consumir. Bueno. Para trabajar con recetas, pues también podemos trabajar tanto desde el área de lenguaje como desde el área de matemáticas, para la planificación, reparto de tareas, evaluación del proceso y resolución de problemas. Desde el área de ciencias podríamos trabajar, por ejemplo, cuáles son los nutrientes de una comida específica, ¿sí? Revisar los contenidos matemáticos, por ejemplo, en unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas, y investigar sobre componentes que tiene cada uno de
de estos ingredientes, por ejemplo, vitaminas, hierro, etcétera. Y finalmente también participar desde la preparación de una receta en familia. Bueno, otro proyecto que podemos hacer es que el estudiante hable de una lista de mercado y gastos, de pronto ya para los cursos de cuarto y quinto, ¿sí? Que pueden ser algunas ideas como que los estudiantes busquen listas de mercado y los guarden en un banco de listas, que puedan leer y comparar precios de diferentes establecimientos de comercio, conversar con los padres sobre los gastos de la casa, consultar en internet precios en otros supermercados y compararlos, y comparar precios mes a mes, si están subiendo o están bajando, y por ejemplo hacer un análisis de una gráfica en ese caso. Para la escritura y producción de textos, se puede revisar qué hace falta y qué se necesita, ¿cierto? Hacer una lista de mercado, mirar las necesidades, mirar las consecuencias del uso de los productos, ¿sí? Cuánto tiempo nos dura cada producto, de dónde viene, si con un presupuesto mensual nos alcanza pues para la adquisición de productos, etcétera, etcétera. Y también pues desde casa mejorar la ingesta de alimentos procesados, también trabajar un poco de lo que es alimentación saludable. Bueno, en este caso también, digamos, un producto como el jabón, podemos trabajar un proyecto global donde se involucren diferentes disciplinas, lenguaje, ciencias sociales, ecología, matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, con este anuncio publicitario, ¿qué podríamos hacer? Leer, clasificar, ver enunciados, ¿sí? Por ejemplo, a partir de lo que diga el texto publicitario, podríamos investigar en este caso por qué en este empaque dice que es el único recomendado por la Corporación de Algodón en Colombia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O qué implica el hecho de que el jabón tenga un suavizante de telas, ¿sí? Que lo hace más o menos atractivo. ¿Qué significa, por ejemplo, limón activo o máximo poder? Y ver si realmente el anuncio que está allí que dice pack ahorro es un ahorro o solamente es publicidad o publicidad engañosa, para trabajar también un poco de lectura crítica. Bueno, otra idea para el proyecto, para la elaboración de estos proyectos es que los chicos analicen las facturas de servicios públicos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con la factura de energía, nosotros les podríamos sugerir que ellos analicen o que, bueno, que investiguen cómo llega la factura de energía a nuestras casas, ¿sí? ¿Qué es un contador de energía y cómo se lee el consumo en ese contador de energía? Que leen y analicen textos informativos por medio de esas facturas, ¿sí? Que analicen el tipo de información que está allí. Desde matemáticas, pues también podemos trabajar desde la lectura de gráficos, de análisis de barras. Analizar el cobro por unidad y de esta forma el cobro mensual, ¿sí? Hacer un análisis, por ejemplo, en el hogar en qué meses se gasta menos o más energía y de qué depende. Leer la letra pequeña y explicar a qué se refiere. Y de esta forma, pues con todo este tipo de información, que el estudiante, por ejemplo, conozca el uso responsable de la energía, ¿sí? Cómo hacer para ahorrar más energía en su casa y por qué en algunos meses se gasta más o se gasta menos. Y de acuerdo a eso, desde la parte de escritura, se le pueden pedir a ellos que construyan unos textos o unos planes donde, por ejemplo, haya un plan para ahorrar energía en la casa, ¿sí? Y analizar, escribir el plan, llevarlo a cabo y analizar si realmente funcionó en el recibo posterior o no. Digamos que esas son algunas de las ideas que se pueden trabajar con ellos en los proyectos de lectura y escritura en la casa. Bueno, para resumir todo esto y pues para tener una idea más clara y pues un ejemplo, a esta presentación voy a anexar una guía de trabajo con estudiantes para que ustedes la puedan llevar a cabo, digamos, desde sus clases virtuales y nos quede un poco más claro cómo podemos trabajar estos proyectos de lectura y escritura auténticas desde el contexto del hogar de los estudiantes. Les agradecemos por participar en esta sesión de trabajo situado y espero que les sirva de trabajo para las clases de desarrollo de sus estudiantes desde la competencia comunicativa en el área del lenguaje. Muchísimas gracias.